Eh, yo quiero que abra su Biblia en el capítulo 1 capítulo 1 de los Filipenses. Vamos a empezar a leer. Vamos a leer la primera porción del primer capítulo, o sea, la segunda porción, mejor dicho. Quiero que entienda usted, en este día, yo quiero, y mi deseo, y el deseo de la palabra de Dios también quiere que usted entienda el propósito de ser un cristiano. Porque verdaderamente se ha olvidado eso. Se nos ha pasado por la cabeza y no lo vemos. Vamos a ver una parte del testimonio de Pablo a la iglesia de Filipos. Porque me concierne a mí, y yo creo que a todo creyente le debería de concernir. El propósito de trabajar en la obra del Señor. Yo sé que usted cuida de su familia y todo eso. Pero vamos a ver lo que dice la Escritura acerca del propósito de Dios para su vida, como siervo de Dios, como hijo de Dios, como heredero y coheredero en Cristo Jesús. Dios tiene algo muy grande para nosotros, pero como nosotros, como decía yo, no decidimos, a lo mejor sí, a lo mejor no, me voy a aventar a ver qué pasa. No. No es que vamos a ver qué pasa. Estamos seguros y ciertos de lo que puede pasar. Porque cuando predicamos el Evangelio no se trata solamente de decir sí o no, o tal vez. Pero vamos a ver la narración de Pablo a los filipenses. Empezamos el versículo 12 del primer capítulo de los Filipenses. Vamos a ir paso a paso. Y la palabra de Dios se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que sepáis que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, otros de buena voluntad. Los unos anunciamos a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto en la defensa del Evangelio, para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Padre, te damos gracias, porque tu palabra es una verdad tan grande que nos hace libres de nosotros mismos, Señor. Gracias por que tú siempre tienes algo en mano, Señor, para darnos y para que hagamos y lo llevemos a cabo, Señor. Tu amor redunda en nuestros corazones, Señor, por amor a ti, Señor. Porque tú hiciste todo para que nosotros fuésemos también, Señor, obreros de tu palabra. Creyendo así, Señor, que tú vas con nosotros, haciendo la buena obra que nos has encomendado.
Gracias te damos, Señor Jesús, por estar en nuestros medios. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Siempre te daremos la bienvenida porque tú eres el Señor de nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Cristo Jesús es glorificado y nosotros en un corto tiempo lo seremos también. Gracias te damos, Señor. En tu nombre, Jesús de Nazaret, nos levantaremos y proclamaremos el Evangelio para que tu nombre sea exaltado siempre, Señor. Gracias te damos por la salvación de las almas que tú traes, Señor, cada día a tu reino, Señor. Y tú lo seguirás trayendo, Señor. Mientras haya necesidad, Señor, tú harás la obra, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros, ayudándonos en todas las ocasiones, Señor. Gracias en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Te damos la honra y la gloria. Amén. Miró lo poco que leímos. Y usted sabe que la importancia del reino de Dios es ir y anunciar el Evangelio. La importancia de Jesús, del Espíritu Santo en usted, le urge a usted. Le dice, ya, es tiempo, te dice, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. No te tardes más, ya es tiempo de levantarnos del sueño, le dice Pablo a los Romanos en el capítulo 13. Y tenemos que actuar de acuerdo a la palabra de Dios porque somos creyentes. ¿Verdad que somos creyentes? ¿O somos incrédulos? Porque el incrédulo no hace. Y el creyente sí lo hace. Tenemos que ver unas de las cosas, de las circunstancias que Pablo enfrenta y dice que está agradecido con los filipenses porque ellos van con él en sus prisiones, en el sentido espiritual. Ellos están con él en sus prisiones. Y este miércoles que viene, le voy a pasar una película referente a lo que Pablo hacía, a lo que Pablo le pasó en Roma. Yo quiero que usted se identifique con él. ¿Por qué? Porque la identificación con el siervo de Dios nos va a hacer ver qué tan cerquita estamos o qué tan retirados estamos de la voluntad del Señor en hacer los propósitos de Dios. Porque todos somos llamados, ¿verdad? Todos somos llamados, dice la Biblia. Pero pocos los escogidos. ¿Por qué son pocos los escogidos, dice usted? Porque no decidimos. Estamos así, de subida y de bajada. Pero el Evangelio sigue derecho. Sigue siendo predicado, dice Pablo. Por bien o por mal, dice, yo me gozo, dice Pablo, porque la palabra de Dios corre como ríos de agua viva. Y eso es lo que tenemos nosotros que ser, parte de ese río que corre a llevar la palabra de Dios. Jesús lo dijo muy claro en el capítulo 8 de San Juan, que ríos de agua viva correrán de nuestro interior. Y también en el capítulo 4 le dice a la samaritana, ríos de agua viva saltarán para vida eterna, le dijo. Y eso es lo que usted es en Cristo Jesús. Un río que fluye. Usted no puede detenerse, porque agua que se estanca empieza a oler mal. Usted lo sabe, ¿verdad? Y tenemos que ser como el río de Dios. ¿Por qué? Porque para eso fuimos llamados, hermanos. Para desparramar la palabra. Como decía Pablo a los romanos, para que la palabra de Dios se divulgue por todas partes. ¿Por qué? Tenemos que tener en claro que Dios, la necesidad más grande que tiene es que el mundo conozca a su Hijo Jesucristo. Lo conozca en espíritu y en verdad. Lo conozca como usted dice que lo conoce. Porque a veces nomás lo conocemos de oídas, como dijo el profeta. Pero no, Dios quiere que conozcas a Jesús como Él es. Lleno de compasión, lleno de misericordia,
de benignidad y de todos los privilegios y los atributos que Dios tiene y que Dios tuvo en Cristo, los tiene para usted también. De esa manera debemos nosotros actuar en la forma de amar a aquellos que no son salvos. Porque el tiempo vendrá, hermano, cuando usted va a desear un momento de esos y no lo va a tener. Ya no lo va a tener, hermano. Porque después que venga el Señor por la iglesia, la tribulación empieza. Y usted dice, pues es que yo no tengo tiempo. Nadie tiene tiempo, hermano. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo para ir a depositar la palabra en un corazón vacío. Por eso la palabra de Dios nos insta a que sigamos orando por aquellos que están perdidos. Usted conoce y tiene gente perdida, sin Cristo y sin esperanza. Vayamos a ellos y anunciemos las buenas nuevas, no las malas, hermano. Las malas nuevas, cuando vamos nosotros a anunciar el Evangelio, no les damos malas noticias. Le damos las buenas noticias. Que Cristo sana, que Cristo perdona pecado, que Cristo liberta. Así como lo hizo el Señor, así tenemos que actuar nosotros. Porque hay veces que llegamos con una persona y si no te arrepientes vas a ir al infierno. Tú no eres nadie ni yo para mandar a la gente al infierno. Cristo fue el que murió en la cruz. Él es el que decide a quién va a enviar al infierno o a quién va a retener en la gloria. Y Pablo nos está diciendo a nosotros que él se goza con los hermanos porque tienen ese concepto de él, de ir y una de las grandes cosas, soportar el Evangelio, ser parte de la obra de Dios, aunque no fueran a predicar, dice Pablo verbalmente, dice, pero ustedes me están soportando para que yo siga predicando el Evangelio. Y eso es lo que debemos de hacer. ¿Qué vamos a hacer con los evangelistas que el Señor levante? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Los vamos a mandar y no los vamos a soportar? Eso está malo. Eso no lo hace la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Le digo esto, porque es necesario que la iglesia realice la obra de Cristo en ella misma. Así como Cristo se entregó por la iglesia, dice Pablo a los Efesios, así nosotros nos tenemos que entregar por aquellos que están sufriendo la agonía y la desesperación del mundo y van en destino al infierno. Pablo les está diciendo a los filipenses que por una razón o la otra razón se está predicando el Evangelio y él se llena de gozo, dice, porque se está hablando la palabra de Dios. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Estos hermanos filipenses estaban tremendos. La segunda parte de lo que Pablo está diciendo a los hermanos de Filipos es que por vuestras oraciones, esto es lo que nosotros necesitamos realizar. Que seguiremos orando por aquellos que están trabajando en la viña del Señor. Porque allá ellos andan entre leones y lobos, como dice Pablo a la iglesia, como dijo Jesús también en el Evangelio de San Juan. Yo os entrego en medio de una generación de lobos. Y nosotros tenemos que ayudarles en las oraciones para que sean liberados de ellos. Pablo estaba preso en las prisiones de Roma por causa del Evangelio. Y él dice muy claro, cuando usted lee las cartas de Pablo a la iglesia, usted se da cuenta del sufrimiento que está llevando Pablo por causa del Evangelio. Por causa de usted, que nosotros, como nosotros, él fue llamado al predicar a los gentiles y nosotros también tenemos que seguir ese rol, hermano, ese camino de predicarle a los perdidos. Porque nosotros no podemos quedarnos, porque ya somos salvos,
y ya nos vamos a quedar contentos porque ya somos salvos. No, el depósito que Dios puso en ti es para que lo pases a otro. Es como el que corre la carrera en el maratón. Él siempre está pensando llegar a darle la antorcha al que sigue. Esa es la iglesia, hermanos. No puede la iglesia retener todo porque no se le es dado todo. Se le es dado para que se lo pase a alguien más. Porque tú ya eres salvo y tú ya no te tienes que preocupar. Por los que tienes que preocuparte es por los que no están sirviendo a Dios, no reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Pablo dice, porque sé que por vuestras oraciones y la suficiencia ministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, dice. No estaba hablando de ser libre, hermano, de salir de la cárcel, estaba hablando de salir libre de las prisiones, del sufrimiento que estaba pasando. Y por eso dice, para mí el morir es Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo Pablo que para él vivir es Cristo y el morir qué era? Era una ganancia para él. ¿Resulta eso para usted y para mí? Tener una ganancia suprema. Que él cuando iba a ser decapitado no iba triste, él iba con una sonrisa porque iba a conocer a su Señor personalmente. Y eso es lo que debe de pasar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque él está esperando que la iglesia corra en el maratón de la vida y alcance almas para su reino. Nosotros no estamos aquí para hacer hoyos en las sillas. No, estamos aquí para predicar el Evangelio. Para eso nos llamó el Señor. Para mostrar ese amor que mostró Pablo también a la iglesia. Diciéndole que por sus oraciones y la manifestación del Espíritu de Jesucristo iba a aparecer entre ellos como una fuerza sobrenatural para que ellos siguieran predicando el Evangelio. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, hermanos. Es tiempo de nosotros de empezar a caminar. Váyase como la humedad, poco a poquito. El que corre mucho se cansa pronto. Pero el que toma su paso y va haciendo la obra, hermano, ese alcanza más que el que corrió recio. ¿Por qué? Porque corrió legalmente. Tenemos que ver la situación de Pablo. Conforme a mi anhelo y esperanza. ¿Qué anhelo y esperanza tiene usted? ¿Cuál es el anhelo de nosotros como iglesia? El anhelo más grande de nosotros es ver que las almas se salvan y que Cristo es glorificado en ellos. Para que también Cristo se glorifique en nosotros y nosotros en Él, dice Jesús. ¿Qué vamos a hacer, hermano? El mundo se está perdiendo. Día tras día, miles y miles de almas se están yendo al abismo. Sí, hermanos. Y la tristeza más grande es que la iglesia sigue en su sueño. ¡Wow! Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, aún ahora también seré magnificado. Cristo en mi cuerpo y por mi vida o por muerte. Fíjese nomás lo que está diciendo Pablo. Cristo será magnificado en mí, tanto en vida como en muerte. Vamos a ver lo que dice Pablo a los romanos, en el capítulo 14 de Romanos. Yo llevarlo allá porque necesitamos ver qué es lo que está pasando con nosotros.
Versículo 7, versículo 8 del capítulo 14 de Romanos. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Pablo está diciendo, no tengas miedo del león que está afuera. No tengas miedo porque Dios te librará de él. ¿Cómo? Llevándote con él. El león no se jactará de ti jamás. Jamás se jactará de ti. ¿Por qué? Porque es un falso león. No es el león de Judá. Es el que parece león, que anda rugiendo, buscando a ver a quién devora. Dice Pablo, no temas a ese, yo lo vencí. Y porque yo lo vencí, vosotros también lo venceréis. Y nosotros tenemos que llevar ese concepto en nuestros corazones, en nuestro espíritu, para que la verdad de Dios se lleve a cabo en nosotros, en ellos, y Cristo sea exaltado para siempre. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, si no predicamos el Evangelio? Nos vamos a estar en estagnes, como dicen por ahí, como el agua se estanca y se echa a perder, empieza a tener mal olor. ¿No se ha dado cuenta usted que cuando usted no se baña, empieza a oler mal? Hello. Es lo mismo, hermano. Su vida espiritual no debe de pararse. Tiene que seguir adelante. Hay veces que se canta ese coro que dice, quita la piedra, deja el agua correr. Mira que las almas se van a perder. Háblales de Cristo, que ese es tu deber. Agua que se estanca, no podrá correr. Allí se consumirá. Qué feo es eso. No, usted fue llamado para llevar la antorcha en manos. Usted fue llamado para llamar la antorcha. Llevar la antorcha delante de usted. Vamos a seguir mirando. Porque para mí el vivir es Cristo. ¿Será cierto lo que dice Pablo? Para él eso era. Para usted, ¿qué es? ¿Qué es para usted Cristo? Pues, bueno, Él es mi Salvador. No, Él es todo. Él es muchas cosas, hermano. Porque Él tiene muchos atributos. Y tiene mucho poder. Pero ¿qué es para Cristo en usted en vida? ¿Qué es para usted? Porque para mí el vivir es Cristo, dice Pablo. Pablo le está escribiendo a la iglesia y le dice, no importa lo que me pase a mí, mi esperanza se está vivificando día tras día. Y mi alcance final estoy ya para lograrlo, dice Pablo. Por tanto, él dice a Timoteo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por tanto me espera una corona de justicia. Fíjese bien, hermano, lo que es la iglesia. A la iglesia va a ser coronada, hermano. Y si usted no está en el rol de la iglesia, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con usted? Yo no quiero ni imaginarme, ni siquiera quiero imaginarme. Yo lo que hago es preparar mi vida día tras día delante de mi Señora y decirle, Señora, aquí está este pedazo de barro, úsame si soy usable. Porque no soy más que otra cosa, Señor. Para Él el vivir era Cristo. Mientras estaba en vida, Él predicaba la palabra de Dios. Y no se avergonzaba de ella. Porque él sabía muy bien, le dice a los romanos en el capítulo 1, versículo 16, porque para mí el evangelio es poder de Dios, les decía. Es poder de Dios para los que se salvan. Para los judíos como para los griegos, decía.
es poder de Dios. Usted y yo no nos podemos avergonzar de Cristo, porque muchos nos avergonzamos de una manera u otra, nos avergonzamos del Señor. Y andamos como Pedro, de lejos. Lo miramos de lejos. ¿Qué pasa? Pedro lo miró cuando iba a Pilato, lo iba a enjuiciar. Y cuando lo miró Jesús y él lloró. Y el gallo cantó, porque ya le había profetizado Jesús que antes de que cantara el gallo 3 veces lo iba a negar. ¿Es usted Pedro? ¿O es usted Pablo? Piénselo. Pablo no le negó la masa al perico, como decimos los mexicanos. No. Sabemos que el mundo tiene hambre de Dios. Pero el diablo les ha cauterizado la mente, como dice. Vamos a ver 1 de Corintios. 1 de Corintios 4, versículo 9 y versículo 10. Fíjese bien lo que dice la Escritura. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Eso a mí me constriñe el corazón. El Espíritu Santo me dice que yo soy responsable por aquellos que se pierden cuando los veo y no les hablo de la salvación. Porque cada día Dios nos pone gente en el camino. Y a esa gente le deberíamos de dar de perdida un folleto. Si no tiene tiempo, dale un folleto. Allí hay folletos. No tiene por qué decir, pues no me alcanza el tiempo de pasada, dale un folleto. Ore por esos folletos y dígale, Señor, haz la obra a través de estos pedazos de papel. Porque tú eres el que salvas. Y tenemos que ser hombres y mujeres valientes que se forman en el ejército de Cristo, porque quieren llevar esa palabra de salvación a aquellos que se están perdiendo. ¿Qué hace usted cuando una persona se está muriendo y usted está presente? ¿Qué hace usted? El mundo se está muriendo y la iglesia no hace nada. Porque para la iglesia ahorita no es Cristo primero. Es lo que Pablo está diciendo. Para mí el vivir es Cristo. Vivir en este mundo es Cristo. Y si muero, ya salgo ganando. Fíjese qué privilegios nos enseña la Escritura acerca del testimonio de Pablo para la iglesia. Y usted y yo somos la iglesia de Cristo. No podemos negar eso. Tenemos que dejar el agua correr, hermano. Que fluya. Para que otros que están sedientos y hambrientos de Dios alcancen de perdida a tomar un sorbo de agua. Y usted y yo somos los voceros. Los que traen la trompeta para predicar la palabra. Pídale un alma para el Señor cada día. Y Él se la va a poner enfrente. Él se la va a poner enfrente. Porque ese es el propósito de Él. Que las almas sean salvas. Y si usted no pone empeño en eso, yo no sé qué va a pasar.
¿Se ha preguntado usted mismo qué está pasando con nosotros? Como hijos de Dios. ¿Qué está pasando con la iglesia? Está intacta, está encharcada. No tiene salida para ninguna parte. Está empezando a tomar mal olor. ¿No es cierto? No se bañe por una semana. Empieza a levantar las alas usted, mejor ciérrelas. No las abra. En lo natural, hermanos, Dios nos enseña muchas cosas y no entendemos, como dice Él. No entendemos. ¿Por qué no entendemos? ¿Que el mundo nos ha caracterizado la mente? ¿Nos ha hecho entender que eso no es el todo? Eso es el todo en el cristiano, hermano. La predicación de la palabra. No se avergüence del evangelio. Ay de usted si se avergüenza del evangelio. Porque en aquel día yo me avergonzaré de vosotros delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y os diré, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero nosotros no estamos haciendo mal. Si te estabas haciendo un mal a ti mismo y no te fijaste. ¿Qué va a pasar con la iglesia que tiene el poder de Dios y no lo usa? Dios dice, yo te voy a quitar el talento y se lo voy a dar al que tiene más. ¿No te gustaría eso? Dice usted, no me gustaría que me quitaran el talento. Pues si no lo usas, eso es lo que va a pasar. Úsalo. No lo entierres. ¿Te da miedo o te da vergüenza predicar la palabra? No tienes que predicar versículo tras versículo. Dile a la gente lo que Cristo ha hecho en tu vida. Eso es lo que necesitas hacer. Porque ellos no están viviendo tu vida, tú estás viviendo la vida en Cristo. Y tú sabes mejor qué es vivir en Cristo Jesús que vivir en el mundo. Usted y yo somos responsables por las almas que se pierden. Si ellos supieron del Evangelio, gloria a Dios. Y murieron y no entendieron, es asunto de ellos. Pero la responsabilidad de la iglesia es darles el mensaje. Lo tomas o lo dejas, ya cumpliste. Pero tenemos que esforzarnos a dar un paso más de fe. Un paso más de fe. Y verás, dice el libro de los Hebreos, al que habrá de venir. Y eso tenemos que preocuparnos. Y sigue diciendo, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué entonces escoger. Él está en la balanza, diciendo, si me quedo aquí, si no muero pronto, yo tengo que vivir por Cristo. Y si no, y si me matan pronto, pues voy a salir ganando de todos modos. Porque en Cristo tú nunca pierdes. Nunca pierdes. Sales ganando siempre. Sales victorioso siempre. Porque Él fue victorioso sobre Satanás. Y tú también serás victorioso sobre Satanás. Acuérdate que eres un hijo de Dios. No un hijo del diablo. El diablo, el Señor lo reprenda. No tiene parte ni suerte contigo. Lo único que tiene es la oportunidad que tú le das. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice.
Miren nomás. Usted no se quiere ir con Cristo. Hello. Nadie se quiere morir, hermano. Nadie se quiere morir. De todos modos te vas a morir si no viene Cristo. En un accidente, en una enfermedad o lo que sea. Pero te vas a morir si no viene el Señor. Y como decía David, si no vienes tú a mí, yo tengo que ir a ti. Tarde o temprano. Tenemos que realizar, hermano, lo que teníamos en nuestras manos. Dios puso la palabra de Dios en tus manos. No para que se empolve en la casa, sino para que te alimentes de ella cada día y Cristo sea glorificado en ti y tú vas a llevar el mensaje de salvación. De eso se trata. No se trata de ser cristiano solamente, no, hermano, eso es una agua estancada. Los que trabajan, como los que trabajan aquí alrededor, en las florerías, allá, todas las mañanas yo oigo la música de la tambora, del mariachi, y la música loca, y allá en el campo. Todos traen radio y traen música allí, esos están perdidos, hermanos. Están viviendo sin esperanza. Ellos se apoyan en las emociones de las canciones mundanas. No, usted no se apoya en eso, usted se apoya en Cristo. Él es su salvación. Él es el Salvador. Él es el único que lo puede sacar del embrollo. Él es el único, mi hermano. Por eso dice Pablo, estoy esperando que Él me liberte, dice. ¿Sí? Para irse con Cristo, que era mucho mejor. Wow. Pero cuando pensamos en nosotros mismos, no queremos morirnos. Si llega la muerte, hermano, va a llegar. Si la regla está allí, usted no la puede brincar. Allí se va a quedar. Porque es la voluntad de Dios. Dice el salmista que Dios ordena los pasos de sus santos. Dios establece hasta dónde va a llegar. Y nosotros tenemos que tener una idea, al menos, que yo si vivo o muero, yo tengo que tener una conclusión en mi corazón. Soy de Cristo. Porque eso es nuestra esperanza, de entrar al cielo con las puertas abiertas. No que la puerta esté cerrada y alguien te va a investigar allí. No, eso no trabaja. Y dice, para muchas cosas estoy expuesto, dice Pablo. Que me maten o que me liberten o hagan lo que hagan, pero yo, mi concepto, sea libre o sea preso, predicaré el Evangelio, dice. Predicaré la palabra del mensaje. Para eso me llamó Cristo, para predicarle a los gentiles. Y Él no negaba a los discípulos para qué fue llamado Él. Al momento Pedro se enojó con Él porque no estaba de acuerdo. Cuando usted lee las Escrituras encuentra que Pedro y Pablo tuvieron una discusión. Pero usted y yo no tenemos que discutir, sino hacer la voluntad de Dios. No tenemos que discutir argumentos que no nos convienen y no nos edifican. Jesús dijo, ve, y eso es lo que tú y yo vamos a hacer. Ir a predicar la palabra. Por eso leí la primera parte de los Filipenses. Ya sea que unos prediquen por esto, por motivos o circunstancias, pero otros predican por amor. Cuando nosotros predicamos, ¿por qué predicamos? Por amor a Cristo. Dios no nos mandó a condenar al mundo. El mundo ya está condenado porque no cree en Él.
Juan dice muy claro en el capítulo 3, versículo 18. Todos los que no han creído ya son condenados porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios. Ya están condenados. ¿Cuál es la mano que se va a extender para levantar al que se está yendo al desfiladero? ¿Será su mano? ¿Con la mano de Dios? Porque eso tiene que hacer. Porque hay veces, hermano, que entre nosotros, dice Pablo a los Corintios en el capítulo 3, dice, hay entre vosotros muchas contiendas y eso es lo que el diablo quiere, que nos agarremos a contender unos a los otros y perdamos el tiempo en lugar de ir a obedecer la palabra de Dios. Hay mucha contienda. ¿Por qué? Porque muchos están de acuerdo y muchos no están de acuerdo. ¿Verdad que es cierto? A mí no me interesa que usted no esté de acuerdo. A mí me interesa que usted vaya. ¿Por qué? ¿Por qué no me interesa que usted no esté de acuerdo conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué razones? Porque yo no argumento religiosismo. Yo no argumento preceptos. Yo no argumento religiones. Mi propósito es ir a ganar almas. Para Él, no para mí. Yo no soy nada, yo soy parte del cuerpo de Cristo. Por eso siempre yo les he dicho que cuando les hablen de Jesús a otra gente, no les hablen de la iglesia, no les hablen del pastor. ¿Por qué? Primeramente porque la iglesia eres tú. Tú no le tienes que hablar de ti. Tú le tienes que hablar de Jesús, del que te salvó. No le tienes que hablar del pastor porque posiblemente es un ignorante. Yo así lo acepto. Yo soy un ignorante. ¿Por qué? Porque eso es exactamente lo que escogió Dios para avergonzar a los que dicen que saben mucho. Lea 1 Corintios capítulo 2. Ahí está. Por eso yo no me avergüenzo de decirle a usted la verdad. Porque usted necesita la verdad, no la mentira. Usted necesita ser libre. Libre espiritualmente. Para que corra usted como esas aguas de vida que dan vida a los que la beben. Usted es el canal. ¿Cómo correrá el agua si no hay canal? Usted es la persona indicada para llevar los propósitos de Dios a los que no la conocen. Yo me acuerdo cuando en una ocasión, hace muchos años, miré un argumento o una portada de televisión donde fueron americanos al Amazonas, donde los indios de Amazonas que no conocían a otra gente se comían a otros que venían extraños. Eso se llama el fin de la lanza. ¿Cómo se llama? The end of the spear. En inglés, the end of the spear. El final de la lanza. Ellos te mataban ahí y te comían. ¿Quieres ir allá? No, hermano, usted quiere que me maten. Pues ya estás muerto en Cristo. Se te ha olvidado eso, que ya moriste en Cristo. Ya no te importa la vida humana. Te importa rescatar a aquellos que están perdidos. ¿Quieres ir allá al Amazonas? Mira, yo te pago el viaje para que vayas hasta allá. De ida y vuelta, porque yo sé que mi Señor no te va a fallar. Sí.
Dios es bueno, hermano. No te va a dejar que te maten sin causa. Y si te matan por la causa del Evangelio, te vas con el Señor, hermano. Esa es la ganancia que Pablo estaba hablando. Pero no, o sea, tratándose de muerte, si yo cuando me enfermo no voy ni al trabajo, hermano. ¿Verdad que es cierto, hermano? Aunque no diga amén. Cuando se va de vacaciones usted, se va de luna de miel a la tercera y cuarta luna de miel. Usted no teme ir, ¿verdad? Usted sabe que va a disfrutar a su esposa lo va a disfrutar, usted va a disfrutar todo lo que come y va a estar hermoso. Usted no teme, porque va a temer ir en el mandato de Jesús, si Él es su protección. Pastor no se aguanta, ¿eh? Y más cuando no me baño. Pero quedar en la carne, esto es más necesario por causa de ¿quién? Por causa de vosotros. Dígame, si yo muriera por causa del Evangelio, ¿qué haría usted? Yo soy solamente un canal, hermano. Un canal. Usted nunca hable de mí. Porque si yo nunca le he hecho un mal, usted no puede hablar mal de mí. ¿Verdad que es cierto? Eso dijo Jesús. Déjalos, porque si ellos están haciendo lo que deben de hacer. El que hace un bien en mi nombre, dice, nunca hablará mal de mí. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Hablen mal o no hablen mal, o hablen bien. Cuando te dicen que bien estás haciendo, cuídate, ¿eh? No agarres a papachos. Dios sabe quién eres tú. Por quedarme con vosotros me es beneficio por causa de ustedes. Pero si muero, es beneficio para mí, porque yo me voy con el Señor, que es mucho mejor. Ay, hermano, está diciendo que es mucho mejor morirse e irse con el Señor que estar entre nosotros ahí. Así lo dice la palabra, así lo dice el testimonio de Pablo a la iglesia. Me es mejor irme con el Señor que aún estarme con vosotros, porque ustedes se agarran y ni quien los desaparte. Y confío en esto. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho, gozo de la fe. No se podrá librar de mí si Dios no quiere. Aquí va a estar el cuchillito de palo. Dicen que es el que duele más, ¿verdad? Aunque no corta, pero ahí está limando. Como decimos nosotros, ay, cómo friega el pastor. Qué enfado con ese viejo horroroso. Siempre me está regañando. Ese cuchillito está allí, limando y limando. Es como una lima para afilar fierro, ¿verdad? Siempre está allí, hermano. Y siempre estaré aquí si el Señor no me lleva. Así es que, ¿qué tanta paciencia tiene conmigo? Eso le dice Pablo a los filipenses. ¿Qué tanta paciencia? Te dice, pues hermano, pues lo queremos mucho. Pero ¿cuál es el querer tuyo hacia mí? ¿Me quieres? Sí, ¿pero qué? ¿Quieres matarme de una vez, que me resbale allá y me quiebre la cabeza allá? ¿Quieres que me muerde el perro y me pegue la rabia y arranque por las calles como loco? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres el bien de mí? Voy a permanecer contigo. Hoy dice usted, no. Qué enfado.
Ya que cambien de pastor. Los filipenses llegaron hasta el punto de que ellos lloraban por Pablo. Ellos lloraban por Pablo. Porque el consejo de Dios venía directamente del trono de la gracia en Pablo. Porque él estaba dando testimonio de sus sufrimientos por Cristo. Por Cristo, hermano, no por él. No, por Cristo. No por su familia, porque la Biblia no habla que tenía familias. Porque sus hermanos, como dijo Jesús, eran los que hacían la voluntad de Dios. Esa era su familia. Antes tenía relaciones con los fariseos y saduceos. Pero cuando se quitó de él, por eso lo llevaron a prisiones. Y usted y yo nos llevarán a prisiones cuando seamos sueltos en el Evangelio. Nos acusarán de esto, nos acusarán de aquello, mintiendo de nosotros y mintiendo de esto. Y Jesús dijo en Mateo 5:12, bienaventurados seréis porque cuando por causa del Evangelio seas vituperado y hablen mal de ti. Bienaventurado serás. ¿Sabes qué es bienaventurado? 7 veces feliz. Feliz, porque tu hora está para partir con tu Señor. Te meten a la cárcel, que le hace. Predícale el Evangelio a los que están allí. Estés donde estés, la responsabilidad que tienes en tu corazón de parte de Dios es predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque por eso nos escogió Dios para predicar. Él sabe quiénes somos. Cada uno de él sabe quiénes somos. Qué valor tenemos y qué no valor tenemos también. Y nosotros tenemos que hacer el camino ancho, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo. En Cristo Jesús, por mi presencia otra vez con vosotros. Si me fuera por unos 6 meses, dijera usted. Si me fuera por unos 6 meses, ¿quién estaría orando por mí? O estaría diciendo, oh, Señor, gracias que nos los quitaste de aquí. Era un estorbo para que la obra creciera. No era un estorbo, era un beneficio para la obra. Porque la verdad es el beneficio de la iglesia, no la mentira. ¿Se ha dado cuenta ustedes se dan cuenta de todo? Que aquí no viene un predicador, otro predicador de afuera. ¿Se ha dado cuenta? Porque yo espero, con la voluntad de Dios, que de aquí salgan los predicadores. De eso se trata. Cuando yo lo vea entusiasmado en la obra de Cristo, créamelo, y usted asciende a un lugar que Cristo lo ha ascendido, le ha dado privilegios. Es Cristo el que da los privilegios, hermano, no es el hombre. El hombre no da nada. No da ni los buenos días, hermanos. Para que usted sepa. Y le dice Pablo a la iglesia. Solamente, dice, que os comportéis como dignos del Evangelio de Cristo. Para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Eso es lo que usted y yo hacemos todos los días, combatir con el Evangelio la mentira del diablo y del mundo. Usted y yo somos los causantes de que la iglesia se reproduzca. La iglesia de Cristo, hermano, no es estéril. No, esa da hijos. ¿Cierto o no? Porque si es estéril, ella se va a morir estéril.
No queremos... ¿Cuántos de ustedes soportan a los jóvenes que vienen al servicio? ¿Aló? Esa es la iglesia del mañana. Usted dice, no, el cabo que es de los jóvenes. ¿Qué, usted ya está anciano o qué? ¿Cómo los jóvenes nos van a soportar a nosotros? Cuando hay servicio de adultos, ellos están presentes. Cuando hay servicio de jóvenes, los adultos están presentes, animándolos. Porque usted sabe que es la iglesia de mañana. El día de los jóvenes que vaya ella. Yo aquí me quedo en la casa. ¿De veras? El servicio de niños. Es de niños, hermano. Yo no voy a los servicios de niños. Es un aburrimiento. ¿Cómo va a ser un aburrimiento? Son los servicios más alegres que hay, hermano. Y usted desacredita lo que Dios puede hacer en esos niños. Y desacredita lo que puede Dios hacer en esos jóvenes. Usted no es nadie para desacreditar a ellos. Ni yo tampoco. No. Porque ellos necesitan levantarse. Ellos necesitan vivir para que entiendan que deben de vivir para Cristo, no para el mundo. Ellos son los predicadores del mañana. Usted y yo vamos a menguar. Y ellos van a levantarse en el nombre de Jesús. Eso es lo que queremos, ¿verdad? ¿Usted quiere que la iglesia se mueran todos los viejos y no haya ningún joven? Yo he visto iglesias, hermanos, que nomás atienden a los puros adultos. Y llega el tiempo de que se están muriendo todos los viejos. Todos los viejos. Y la iglesia se queda sola y tienen que cerrarla. ¿El camino de Jesucristo será así? No. Vamos a apoyar a los jóvenes y vamos a apoyar a los niños. Porque ellos, yo sé que la enseñanza para los adultos es mucho para ellos. Por eso tienen sus clases. Para que ellos aprendan lo que deben de aprender de niños. Para que cuando sean viejos no se aparten de ellos. Así dice la Biblia. Amén. ¿Qué vamos a hacer entonces con la recomendación de Pablo? ¿Vamos a dejar que el mundo nos oprima? No, hay libertad en Cristo. No deje que el diablo le siga insistiendo. Tú tienes que hacer esto. No tienes que. Dios no puso un tienes que. Dios puso voluntad en cada uno de nosotros. El sí o el no. Eso es todo. ¿Verdad que es sencillo? Cuando decídase a invitar a alguien a la iglesia. Invite a alguien. El 95% de los que son invitados a la iglesia son los que están presentes. Los otros, cuando usted les predica, yo ya escuché eso, y se van, nunca vuelven. El 95% de los que usted invita a la iglesia son los que se quedan, son los que están presentes. ¿Sabía usted eso? ¿Qué va a hacer? De perdida invite a alguien. Si no puede predicarle, déle testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida. Es el testimonio, hermano. Por eso le debemos de cuidar. ¿Cómo vencerás al diablo? Con vuestro testimonio y con la sangre del Cordero. Así es que aquí le voy a parar y después le sigo. Porque yo sé que usted es usted y usted sabe lo que usted es y yo sé lo que yo soy. Yo puedo aguantar aquí todo el día. Yo tengo cuerda. A mí me dan cuerda por aquí como al monito. ¿Se acuerda aquellos monitos que salían que le daba cuerda a usted? Pues igual.
Mermamente, dijo alguien. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios por su palabra, que nos insta a seguir adelante y con la ayuda del Señor, hermano. Mire, le voy a recomendar, siga orando por el hermano de Chiapas. Él se enfermó y el doctor le dijo que ya no podía trabajar en la obra. Necesitamos corazones para la obra. Póngase delante del Señor y dígale: Señor, envía obreros a la viña. Envía obreros. Porque necesitamos obreros que digan: yo voy, Señor. Y que sientan el llamado de Dios para hacerlo. Porque mandar a una persona que no es llamado, pues no conviene tampoco. Puede ir a ayudar un rato, pero ya eso es todo. ¿Verdad? Así es que yo le digo a usted, empiece a orar por el hermano, por el pastor de Chiapas, que el Señor lo restaure bien. Él le quiere seguir echando ganas. Le digo: no. Contrólate. Para todo hay tiempo. Así es que no te desesperes, que Dios suple las necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Así es que tú no comas ansias, sino espera en Dios. Y así lo tenemos. Y usted y yo vamos a seguir orando por él, por el pastor de allá, y que el Señor lo restaure bien y que le dé buena salud, para que nosotros también tengamos paz y tranquilidad. Así es que oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que está presente con nosotros, Señor. Gracias, Jesús, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí en nuestros medios, para recordarnos, Señor, las necesidades que tenemos, que tú nos has puesto en nuestros corazones, de ir, Señor, y predicar tu palabra, Señor. No es cosa del otro mundo, es de esta, Señor, porque tú viniste aquí a darnos las buenas nuevas, Señor. Gracias te damos a ti, Señor, por el principio de todas las cosas, Señor, que tú formaste en este mundo, Señor, para que tu palabra siga corriendo, Señor. Siga corriendo y anegue, Señor, aquellas almas y las sature de tu presencia, Señor, para que tú seas glorificado en ellos, Señor. Y tu cosecha, Señor, sea grande de parte de la iglesia y de tu poder y de tu autoridad, Señor. Bendice a aquellos que predican la palabra, Señor, y que no tienen temor de predicar el evangelio, Señor. Dales ánimo, Señor, y entusiasmo, Señor, para que sigan adelante. Dale ánimo, Señor, de tal manera, Señor, que ellos no teman a nada, Señor, completamente, sino que tu palabra corra como ríos de agua viva, Señor. Gracias te damos en este día, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Gracias, Señor, porque dependemos de ti. Sin ti no podemos hacer nada, Señor. Gracias, Señor. En tu nombre nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú nos des el querer como el hacer, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Y te decimos: ven, Señor Jesús. Ven, dice el Espíritu. Ven, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia, Señor, porque sabemos que tu presencia va con cada uno de mis hermanos. Bendícelos durante las horas de trabajo y las horas de descanso, Señor. Bendícelos también, Señor, y que tú, Padre, seas exaltado en todo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Salúdense unos a los otros en el amor de Cristo.